Bueno, bienvenidos al nuevo ciclo de este programa, La Ley de la Isla, este nuevo ciclo 2019, en donde nos volvemos a reencontrar con nuestros docentes, Claudia Class, Heraclio Lanza, mi compañero aquí. Hola, Emma. Hola, Norma. Y bueno, yo, Norma Aguirre, somos estudiantes de la licenciatura de Economía y mi compañero De la licenciatura en Gestión Empresarial. Bueno, y hoy vamos a iniciar nuestro primer programa de este nuevo ciclo 2019, acompañados por la docente que nos acompaña hoy y los estudiantes de la materia Institución, Derecho, Negocio y Economía. La docente es Ana María, la abogada Ana María Taboada, y nos acompañan los estudiantes que hicieron un trabajo sobre la ley. Y bueno, le vamos a pedir que ellos se presenten. Bueno, yo soy Pérez Madelaine, estudiante de la licenciatura en Gestión Empresarial y bueno, estamos presentando un proyecto que nos propuso la profesora en el marco de la materia. Bueno, mi nombre es Fidel Moreira, también estudiante de la carrera de Gestión Empresarial y nada, agradecido por la invitación y más que nada por la propuesta que tuvo la profesora en principios del primer cuatrimestre. La verdad, muy interesante. Buenas, mi nombre es Héctor Matías Discardi, estudiante de la licenciatura Gestión Empresarial. Bueno, antes de iniciar con la presentación de los compañeros, le vamos a dar la palabra a la contadora Claudia Class. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos muy contentos, muy nerviosos también, porque iniciar un nuevo ciclo nos pone a todos ansiosos y queremos que salga todo muy bien. Darles la bienvenida a nuestros oyentes y a esta mesa maravillosa que hoy está súper poblada. Nos acompañan alumnos, docentes, está acá el coordinador de la carrera de contador también, el contador Lanza. Todos muy, muy contentos de poder comenzar y como siempre decimos, este es nuestro espacio para crear identidad fueguina, este es nuestro espacio para dar a conocer la 19.640, que es la ley que todos conocemos en Tierra del Fuego, que más que una ley es hasta una forma de vida, que atraviesa absolutamente todos los espacios de nuestra sociedad y nos parece maravillosa la idea de la doctora Ana María Taboada, Ana María, nuestra querida compañera acá en la mesa, que está también estimulando a los alumnos a pensar sobre la ley, a tener otras miradas, a investigar y ver cómo desde su lugar de estudiantes pueden contribuir para que la comunidad conozca y pueda ir interpretando una norma que tal vez en su lectura no sea tan sencilla, pero que genera un montón de consecuencias que hace que todos nosotros hoy estemos acá también, ¿no? Porque de alguna forma, como lo hemos dicho en otras oportunidades, todos vivimos en Tierra del Fuego de alguna manera gracias a la ley 19.640 y muchos todavía no pueden conocerla. Que así todas estas voces que hoy nos acompañan van a tratar de contribuir, de dar un poquitito de visión y de luz en estos contenidos. Ana María, si a vos te parece, te damos la palabra para que hagas la apertura y nos cuentes de qué se trata este proyecto, cómo nació, en qué trabajó cada alumno. Bueno, antes que nada, buenas tardes, agradezco tus conceptos, Claudia. Y básicamente la ley se vio en el contexto de la materia. La materia es una materia de primer año, instituciones, derecho, economía y negocios. Y uno de los objetivos de la materia era mostrar la vinculación del derecho y la economía. El derecho es un ordenamiento social por excelencia y una vez que vimos toda la parte introductoria del derecho, que es el derecho, las distintas ramas del derecho, hacia el final de la cursada analizamos la 19.640. Como dijiste vos, Claudia, todos vivimos en Tierra del Fuego y en algún punto la ley 19.640 se mete, entre comillas lo digo, en nuestras vidas. Por eso era importante que ellos tuvieran una primera aproximación a la ley, que después la van a profundizar a lo largo de la carrera, como para ver el marco regulatorio tal vez más importante que tiene la provincia. Para dar una breve introducción, la ley es del año 1972, gobierno de Alejandro Agustín Lanusse. Tal vez el objetivo con el que fue pensada la ley fue un objetivo geopolítico,
Por aquel entonces era muy poca la población argentina en la isla y muchos habitantes chilenos, por lo cual se pensó esta ley en función de un objetivo geopolítico, poblar un poco la isla. Ese fue el principal objetivo. De esta manera surge en el año 72 la ley 19.640, que posteriormente fue ratificada en 1974 por el Congreso Nacional, y aparece como una ley que otorga beneficios impositivos. Estos beneficios impositivos se traducen en exenciones fiscales y aduaneras. Tal vez no fue objetivo de la ley la promoción industrial, vuelvo a decir que el objetivo fue geopolítico, pero indirectamente trajo el fomento de la industria en Tierra del Fuego, porque lo que primero produce la ley, y ese sí era objetivo, era una migración del continente hacia la isla, lo cual se logra, pero a la vez indirectamente la promoción industrial. Tuvo vaivenes, altos y bajos, pero bueno, la seguimos teniendo. En función de justamente cuestionamientos que ha tenido la ley, sobre todo en los últimos tiempos, también trabajamos en un hipotético escenario de futuro, catastrófico por cierto, y esperemos que no suceda nunca. ¿Qué sucedería o qué alternativas veían ellos como jóvenes estudiantes de la provincia sin la ley? En un marco, vuelvo a decir, último y no deseado Seguro. por ninguno. Bueno, pero creo que pensar en esos escenarios también nos lleva a defender la ley y a defender nuestros derechos, ¿no? Porque si uno se queda con que siempre está la ley y no se imagina o no analiza, no estudia qué podría suceder si esta ley se deroga, bueno, también estaríamos en una postura cómoda y sin pensar cómo sostenerla y avanzar. Y mismo sin llegar a ese escenario catastrófico, también pensar la coexistencia de la ley, con qué otras nuevas cosas podemos surgir además de la ley. Por supuesto, porque estamos hablando de una ley del 72, ¿no? Exacto. O sea, después de tantos años de recorrido, seguramente hay que ir ayornándola y buscando con qué sostenerla. Bueno, otra cosa que quiero decir es que el libro base con el que se trabajó para el análisis de la ley es el libro de la doctora Borruto, El régimen promocional para Tierra del Fuego, fue la base de trabajo de los chicos. Así que no quería dejar de... Bueno, Mariel fue nuestra invitada en el primer programa de 2018, ¿se acuerdan? La tuvimos el año pasado. Sí, siempre nos acompaña y nos apoya, que así nos alegra que hayan trabajado con su libro, porque es una persona muy comprometida con Tierra del Fuego. Y muy conocedora del y hoy tema. actual jueza del Juzgado Federal. Sí. Bueno, así que les dejo la palabra a los alumnos que trabajaron muy bien. Y bueno, el que quiera comenzar... Los escuchamos. Sí. Bueno, creo que tendríamos que comenzar con los antecedentes históricos, como bien inicia Mariel Borruto en su libro. Ella comienza planteándonos el territorio nacional en esa época, cómo se vio la necesidad de llegar a la actual ley y los requerimientos que tuvo, el recorrido, los vaivenes, como bien decía la profe Tahuada, que sufrió la ley para llegar a lo que es hoy. Como bien dice, fue una estrategia geopolítica, pero antes de que el gobierno de turno la considerara como una estrategia geopolítica, estaba muy bien ubicada para ser explotada. Entonces se vio la necesidad de traer argentinos a lo que es el territorio, porque estaba poblado en su mayor parte por residentes chilenos, de nacionalidad chilena. Por lo tanto, como el gobierno de turno lo veía como una debilidad, se vio la necesidad de buscar una estrategia para que el territorio sea poblado por gente nacional del territorio argentino. Bien, en realidad buscando soberanía también, Sí. ¿no? Claro, Y porque hay un principio en geopolítica que espacio que no se ocupa tiende a ser ocupado. Claro, por supuesto. Ese es el principio fundamental, ¿no? Sí.
No, bueno, también antes por ahí de arrancar, también hay que saber la importancia de la ley para nosotros los fueguinos. Esto de que también la idea del programa, me imagino, esta de investigar y dar a conocer realmente lo que es la ley, porque por ahí uno que no la conoce la ve muy por encima y dice, bueno, está la ley, es nuestra, pero no queremos que se vaya, pero ¿por qué? Creo que también eso cabe recalcar la importancia de qué es justamente la ley 19.640 y en qué nos influye. Como dijo mi compañera, esto tiene todo un antecedente histórico, no tan solo a nivel territorial, sino que también a nivel nacional, ¿no? Esto de qué políticas se utilizaban y para qué, porque así como en la isla de Tierra del Fuego se hizo la ley de promoción industrial, ya por el año 1876 se daba a las personas inmigrantes con capacidad de trabajo 5 días de estadías pagadas por el Estado, justamente para que haya una inmigración más masiva y se genere lo que es la mano de obra, ¿no? O sea, la importancia de saber todos los antecedentes históricos que se vivieron, y no tan solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. No hay duda que si uno no conoce la ley no la puede defender, o sea que tal cual como dicen ustedes, desde los antecedentes históricos y desde las necesidades que dieron origen a la ley es que la vamos a poder defender, ¿no? Yo creo que las leyes, acá Ana María me va a tener que apoyar, realmente se conocen por el fundamento de la norma más que por el texto de la norma. Y básicamente que las leyes siempre responden a realidades sociales. Es la sociedad la que directa o indirectamente dicta normas. Bien. Así que nada más gráfico que conocerla para conocer también el funcionamiento de la sociedad. Nos encontramos con acá el compañero Emanuel, con la doctora Claudia Clas, Heraclio Lanza, la abogada Ana María Toboada y los compañeros de gestión empresarial, que es Madi, Fidel y Matías. Bueno, vamos a retomar, estábamos hablando acerca del trabajo que ellos realizaron en la cursada, que se llama Alcance y Análisis de la Ley 19.640. Madi, ¿nos podés seguir contando un poco de esto, de este trabajo? Sí, corriéndonos de la parte como habíamos arrancado, de los antecedentes históricos, vamos a entrar más de lleno en lo que es la Ley 19.640. La Ley 19.640 tiene como principal objetivo establecer un régimen especial aduanero y fiscal. Esto es la reducción de impuestos o la exención de impuestos a tasas ceros para promover la industria nacional. Como bien decían los profes, esto era para promover lo que era el territorio nacional y atraer más residentes a la isla para poder poblarla. Y se vio en especial Tierra del Fuego por una estrategia geopolítica y además por ser un territorio pequeño era fácil de controlar. Bueno, Fidel va a arrancar con lo que sigue del tema de exención impositiva. Sí, bueno, como lo decía mi compañera, por ahí también recalcar el hecho de que cuando hablamos justamente de la exención de impuestos, nos referimos al no pago de los impuestos, por ejemplo, lo que es el IVA, el famoso impuesto al valor agregado, el impuesto a los réditos, el impuesto a las ventas, el impuesto a las ganancias eventuales, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, sustitutivo de gravamen a la transmisión gratuita de bienes, los impuestos internos, los impuestos nacionales de emergencia, a las tierras aptas para la explotación agropecuaria, el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, el impuesto sobre impuestos sobre la venta, son un montón de impuestos los nacionales, impuestos nacionales y también justamente los que puedan crearse, ¿no? A futuro. Ese era el listado de la norma, ¿no? Es impresionante la cantidad enorme de impuestos que evitamos o evadimos acá en... No evadimos jamás. Estamos exentos. Estamos exentos de pago. O sea, es por norma. La evasión aclaremos que es delito. Sí. La elusión no es Madre delito, mía. sino que es buscar formas para no pagar un impuesto, ¿no es cierto? Buscar alguna estrategia legal para no pagar. Y acá no estamos en ninguna de las dos. Acá estamos en una exención, como dice la ley, y realmente en términos
fiscales es una liberación del impuesto. Una liberación porque tenemos que realizar todos los trámites formales, impositivos, y luego liberamos el pago del impuesto. Pero bueno, entre todos esos impuestos que mencionó recién Fidel, recordemos que esta es una ley del año 72. En el año 72 el impuesto a los réditos fue modificado después en el 74 por el impuesto a las ganancias, lo mismo que el impuesto a las ventas, que también mencionaba, fue modificada por el impuesto a valor agregado, ¿no es cierto? Y también es importante que resaltar que no todos los impuestos están exentos en la isla, sino que también están exentos aquellos impuestos, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, están solamente exentos aquellos impuestos donde el destino, ¿no es cierto?, sea a rentas generales. Si el destino tiene un 50% o más de destinos específicos, no estarían exentos, ¿no es cierto? Entonces también hay que aclarar eso, ¿no es cierto?, en cuanto a la ley. No sé si me adelanté a lo que iban a decir. No, pero valió la aclaración. Está bien la aclaración, está bien. Bueno, ahora a mí me gustaría mencionar acerca de la vigencia en la cual es en el 2023, y como acá estamos inmersos ante muchas fábricas, me gustaría ver cómo se sustentaría la industria si se eliminaría esta ley, porque los sobrecostos que tienen de transporte siguen estando, tanto la producción como en la industrialización, como el comercio y los que brindan servicio. En este caso, el costo de transporte lo siguen pagando. Y la verdad que, Matías, tenés razón vos. Hay un año que nos tiene a todos muy asustados, que es el 2023, que lo venimos mencionando, porque en realidad uno siempre habla de exenciones y un montón de cuestiones, de que tiene que venir población, pero lo cierto es que necesitamos el trabajo, o sea que sin trabajo la población se va a reducir, y los que no se quieran ir porque realmente se sienten fueguinos, van a estar afectados por un tema de desocupación. O sea que la ley, como decíamos, atraviesa todo el estamento social y trae preocupaciones que son verdaderamente serias, porque podemos hablar de cuestiones económicas, de crecimiento, de tema de exenciones impositivas, pero el tema es la industria. O sea, una provincia sin industria realmente no tiene un gran futuro, porque el crecimiento económico, ustedes que son estudiantes lo tienen bien claro, está basado en la industria, ¿no? Y creo que también es válido recordar que en realidad la ley no es la que tiene esta fecha de finalización, sino que es el subrégimen, que es el que tiene la fecha del 2023, como decía acá el compañero, en realidad de finalización. Y de ahí pensar, ¿no? Porque la ley va a seguir estando. Es el subrégimen. Pero es el subrégimen, que es el subrégimen industrial, que es el que sustenta todo la fábrica, la industria, ¿no? La producción, el trabajo, la economía de la isla. Teniendo en cuenta que la isla creció con base en esta ley, sería un perjuicio muy grande sacarnos la base con la que nació nuestro territorio. Pero por lo mismo la profe nos propuso buscar alternativas. ¿Qué pasaría si la ley llegase a ser derogada? Que no es lo que nos gustaría ni nos agradaría, pero ¿qué podría ser el territorio de Tierra del Fuego? Eso es muy interesante, la verdad. ¿Y qué es lo que ustedes pudieron avanzar en eso? Cada uno de nosotros investigó diferentes propuestas. Por mi parte, yo investigué la industria farmacéutica. En Ushuaia se está viendo un crecimiento muy grande de la industria farmacéutica y además del petróleo y del gas. Si bien no son insumos nacionales, la mano de obra algo muy importante que es lo que es la invención es Argentina. Así que está teniendo un crecimiento muy grande lo que es la industria farmacéutica. O sea, lo que buscaron básicamente es analizar y ver si se puede realizar una reconversión industrial en la isla. Sí, ver alternativas de lo que nos propone la isla. Exactamente. No quedarnos solo en si llegase a ser derogada, ¿qué pasaría? Sí, no ser dependiente solamente de una ley, sino Exactamente. Buscar la famosa, por ahí, como se le dice, ¿no? La inversión genuina,
Lo que por ahí mi compañera contaba, también del lado del trabajo que hice yo, fue más ir a atravesar todos los procesos productivos dentro de la isla para generar justamente los puestos de trabajo genuinos y que no dependan netamente de la ley, porque también hay que pensar a quién atrae esta ley cuando hablamos de estar exentos de estos impuestos, ¿no? Llaman a los grandes capitales, las grandes inversiones por parte del exterior, ¿no? Y que también son los que están justamente con esta dependencia de la derogación o no de 2023, que ojalá que no sea. Pero bueno, pensando justamente en un posible caso, nosotros investigamos y fuimos resolviendo particulares casos, ¿no? De qué se podía hacer. Sí, eso de buscar alternativas también está muy bueno porque muchas veces también tenemos una mirada muy fatalista, Sí, pensando exactamente. la ley se va y la provincia se muere y nos quedamos sin nada, y no es tampoco ser tan así. O sea, la provincia puede llegar va a tener cambios en caso de que se derogue la ley, pero pueden llegar a hacerse otras cosas que por ahí hoy no las podemos pensar. En realidad lo que pasa que yo creo que nos vuelve un poco fatalistas el hecho de pensar en los costos de traslado. O sea, tenemos una posición geográfica un poco compleja, entonces eso genera costos muy altos y no nos vuelve muy competitivos. O sea que de alguna forma necesitamos que los gobiernos tengan esta mirada y se den cuenta que seguimos siendo una zona de frontera, seguimos siendo necesario, sigue siendo necesario el crecimiento poblacional, hay que seguir cuidando esta zona. Entonces, si bien uno tiene que pensar en la reconversión de la industria y en nuevas posibilidades, creo que la mirada del Estado nunca se puede alejar de cuidar a esta provincia, ¿no? No, totalmente. Aparte fue muy interesante desde el lado en que nosotros como residentes de la provincia y como futuros profesionales, no llegamos a dimensionar lo que es la isla ni lo que nos puede llegar a ofrecer, cómo podemos explotar lo rico que es este territorio, no tanto cayendo solo en lo industrial. Porque también la idea fue no solamente en el escenario catastrófico de que la ley no estuviera, sino coexistiendo con la ley, ¿qué otras ideas a nivel industria se les ocurrían para desarrollar más la provincia? Uh-huh. Esa también fue un poco la idea, no solamente la posibilidad de que la ley no esté, sino también coexistiendo con la ley, qué otras alternativas de trabajo y de crecimiento se les ocurría. Bien, la verdad es que están muy bien enfocados y me parece que han hecho un trabajo de investigación muy rico. Creo que hay que seguir avanzando sobre esta temática, seguir profundizando y seguir contándole a la gente, ¿no? Porque todos necesitamos saber el origen de la ley, o sea, arrancar desde la historia y tener abierta la cabeza para ir mejorando los proyectos que se presenten, ¿no? Porque, bueno, solamente desde ese lugar de invitar al resto a pensar es que vamos a ir mejorando. Sí, también creo que es muy interesante. O sea, lo que a mí más me gustó fue poder analizarla realmente como estudiante y como futuro profesional, ¿no? Que es una cosa que por ahí antes no se me ocurría y que gracias a la profesora se nos dio la oportunidad de tener este trabajo y la importancia que tiene como futuro profesional y como habitante de la isla conocer sobre el tema, ¿no? Que por ahí es algo que está buenísimo y que me pareció una buena propuesta, muy buena propuesta por parte de la materia y de la docente. Aparte tenemos que recalcar que esto no es algo que solo nos afectaría a los que vivimos en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, sino que es algo que va a perjudicar y atraviesa todo Argentina. Así que me parece que es un trabajo colectivo y de que la ley tendría que ser promulgada para que todos tengamos conocimiento de lo que es, de los beneficios y de lo que llegase a pasar si se llegase a derogar. ¿O qué podríamos hacer como argentinos para seguir sustentándola? ¿O cómo podemos ofrecer al país con los recursos que tiene?
Me parece maravilloso que se escuchen las voces de ustedes, porque esto que decimos, se tiene que enterar todo el país de qué pasa en Tierra del Fuego y romper con ese imaginario que siempre decimos, ¿no? Que solo armamos productos y no se ensamblamos, exactamente. Solamente. Ese es el problema, ¿no es cierto? cierto? Un reduccionismo, ¿no? Muy grande de parte del resto del país con respecto a lo que sucede acá, ¿no? Y un desconocimiento de la realidad social y geográfica. Totalmente. Porque sobre todo muy fomentada en estos últimos tiempos, donde piensan que a lo mejor vivimos sin mangas porque estamos hipercalefaccionados, y la verdad que la realidad no es lo mismo. En mi caso particular, ser docente en la ciudad de Buenos Aires y salir a las 7 de la tarde a la ciudad de Buenos Aires, que ser docente en la provincia de Tierra del Fuego, cuando de pronto hay un viento de 70 kilómetros y las condiciones que no solo yo como docente, sino que todos los que estamos acá vivimos. Se vive con un clima que no es hermoso. Aprendimos a llevarlo, pero la realidad acá es muy distinta a de pronto lo que se puede pensar desde el continente. Debemos recordar, ¿no es cierto?, que nosotros no, las empresas que están radicadas acá en la isla y que realizan algún tipo de proceso productivo, ese proceso productivo no es un proceso productivo así caprichoso porque yo quiero, voy y hago esto, sino que ha sido por nación y por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto?, aprobado los procesos productivos mínimos que tienen que realizar para cada uno de los productos que se producen acá en la isla. Entonces, cuando se habla de ensamble así libremente, no se debería hacer eso, y menos las autoridades nacionales deberían ser tan liberales, porque son ellos los que han aprobado eso y son ellos los que permiten que se haga eso, que son procesos que no son procesos simples tampoco, ¿no es cierto? No es un proceso de poner un tornillo, hacer, sino que es todo un proceso de armado, ¿no es cierto?, desde las placas, en adelante, no es que ya viene la placa y lo único que hacen es un ensamble. Eso de ensamblado es una mentira que lamentablemente desde la nación ha sido propiciada, ¿no es cierto?, también. Entonces, pero además, Lalo, las empresas tienen que cumplir con un porcentaje de mano de obra, ¿verdad? Por supuesto, tienen que cumplir con un porcentaje de mano de obra y un porcentaje de valor agregado acá en la isla, ¿no es cierto?, en cuanto a gastos, en cuanto a a todo lo que se inserta o se insume acá en la isla, inclusive si hay materia prima nacional también discriminarla. Entonces, para acreditar ese origen hay distintos sistemas, ¿no es cierto? El que se está utilizando actualmente en forma casi masiva es el sistema por procesos, donde primero hay un proceso aprobado por nación y entonces después se cumple ese proceso y ese proceso está revisado por un ingeniero que emite un informe, un ingeniero independiente, no un profesional que dependa de las plantas, sino un profesional independiente que dice que se cumple ese proceso, y también hay un informe de un contador que dice que se le agrega un valor en cuanto a gastos a la isla luego de un análisis de los gastos de la empresa que realiza acá en nuestra provincia. Entonces, no es una cosa muy simple de no cumplir, ¿no es cierto? O sea que realmente las empresas realizan un trabajo y ese trabajo está controlado. Entonces no es como ha sucedido en otros regímenes industriales que sucedían en el país, donde había un galpón vacío con una máquina que hacía ruido adentro, pero no se fabricaba nada porque todo se fabricaba en Buenos Aires, ¿no es cierto? Acá nunca sucedió eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque ha habido los controles suficientes. Y eso nos ha ayudado también que haya esos controles, la situación de insularidad de la isla, ¿no es cierto? Al estar separados del continente, al tener que hacer aduanas, ¿no es cierto? Cuando nos vamos tenemos que hacer 4 aduanas de ida, 4 aduanas de vuelta, todo eso nos ha ayudado mucho para que haya los controles y se cumplan esos controles. Y realmente la Comisión del Área de Aduanera Especial trabaja realizando un trabajo muy, muy concienzudo en el control de todas las empresas. En realidad, cuando escuchamos esos comentarios tan livianos, ¿no?, de que esto no sucede, es por falta de conocimiento, claro, en una porción, pero creo que también hay intereses creados para desvirtuar, ¿no?, por supuesto, la imagen de
Hay un tema, régimen. claro, hay un tema, por ejemplo, nosotros ensamblamos, ¿no es cierto? Si es que dicen eso. ¿Qué hace la industria en otros lugares del país? ¿Qué hace la industria en otros lugares del mundo? Por supuesto, no existe no es que ninguna nosotros empresa somos los malos y el auto resto son todos completo. buenos. Exactamente. Vamos a Córdoba, el auto que está hecho en Córdoba es un ensamble, ¿no es cierto? De partes donde elaboradas, sí. más del 60% son partes importadas que se ensamblan en las fábricas de Córdoba. O sea, Sí. no, y nadie critica eso, al contrario, lo fomentan. Entonces, ¿por qué está mal visto para nuestra provincia? Realmente, aparte surge a la vista cómo fluctúa el desempleo con respecto a las empresas industriales, ¿no? Cuando las empresas bajan la producción, enseguida se nota el crecimiento del desempleo, estamos todos desesperados porque la economía local se empobrece. O sea que no hay ninguna duda de que la mano de obra que emplean las industrias que están bajo este régimen son las que mueven la economía de la provincia. Aportan una gran fuente de trabajo, digamos, para todos los habitantes. Sí, por supuesto. Es eso también por la importancia, o sea, esto que hablábamos antes de por ahí, al atraer estas grandes empresas a que trabajen bajo el régimen de la provincia, da justamente lo que de dónde nosotros comemos y de dónde por ahí se alimentan un montón de bocas de una familia. Mi familia, mis padres han trabajado en fábrica y ante situaciones como esta de incertidumbre por razones obvias, como las distintas empresas especulan y quieren irse porque no tienen esa confianza sobre la ley o la provincia o la nación, como quiera, depende de dónde lo analices, para quedarse. Y justamente ahí es cuando te das cuenta de la importancia de la ley en la provincia para las empresas también, ¿no? Bueno, ustedes hicieron un análisis de buscar alternativas en el caso que la ley no esté. Pero, en conclusión, ¿a ustedes qué les parece que sucedería si la ley ahora no estuviera? No si nunca hubiera estado, si ahora desapareciera. O sea, en realidad si se modificara el régimen de la 19640. ¿A ustedes qué les parece que sucedería en nuestra ciudad, en nuestra provincia, con nuestra economía? Particularmente yo creo de que no solo afectaría a la industria, sino a todo el comercio y a toda la actividad económica de la provincia, desde el almacenero hasta el que trabaja en un comercio hasta la fábrica, porque acá todo se mueve con la fábrica. Es como que le da el sustento económico a la isla. Con las movidas que tuvo a lo largo de todos estos años, se vio que cómo afectó, los riesgos que tendría si se llegase a derogar la ley o si llegasen a desaparecer fábricas. Sí, la verdad que no tener industrias casi nos convertiría en un pueblo fantasma, ¿no? Como que asusta. Y así como objetivo de la ley fue fomentar la llegada de gente del continente a la isla, creo que se produciría absolutamente lo contrario. O no, porque en realidad, claro, vos pensás que hay gente que ya está radicada desde hace muchos años. Claro, sí. Que Entonces, nació aquí, que no conoce otro lugar, otra forma de vida Exactamente. y que quiere quedarse acá. Pero ¿qué pasaría? Ahí tendríamos subsidiados, ¿no es cierto? Porque si no tienen trabajo, no hay fuentes de trabajo, ¿dónde van a ir a buscar? Realmente Ese sería es el tema. una situación... Ese es el tema que de pronto podría provocar. es que hace unos 20 o 30 años uno pensaba, bueno, la gente se volverá a su provincia de origen, pero esta es la provincia, o sea, Sí. mis Claro, hijos esta es son la- fueguinos, Claro. ustedes son fueguinos, o sea, ¿a dónde se van a ir si Es esta que es su justamente provincia? que si se derogara la ley así, digamos, mañana, justamente causaría un empobrecimiento de la gente aún mayor, ¿no? Teniendo en cuenta que a todos los gastos que se nos hacen frecuentes acá en la isla y todos los que son los costeos de transporte y esas cosas, se le vería aumentado por todos los impuestos nacionales justamente que nosotros estamos apartados, entre comillas, ¿no? Y justamente eso generaría un empobrecimiento de la gente y sería fatal en principio, ¿no? No hay que quitarle la importancia que tiene. También es esto de buscarle una solución, por lo cual nosotros también analizamos, ¿no? De decir,
tiene que llegar el momento en el cual nosotros podamos vivir o subsistir justamente sin esta ley o trabajando a la par, que es justamente por ahí lo que uno analiza en realizar todos los procesos, ¿no? De, por ejemplo, lo que se ve con la ganadería acá, ¿no? En cierto sentido es un proceso del de la lana que si se lo llevara a una observación más grande, es todo producido acá. Entonces tenés una ventaja de no necesitar importación de algún material en sí, ¿no? Que también es la importancia de analizar todos estos mercados que incluso han funcionado, estas industrias que han funcionado desde antes de la ley. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís, Fidel, pero pensá que con el tema de lana, la producción que tenemos nosotros no da como para agregarle algún valor agregado a esa lana. Ya se intentaron, yo recuerdo cuando yo vine en el 78, existían varios proyectos, uno de ellos con el tema de la lana, de hacer un lavadero, claro, de hacer un lavadero acá en la isla, pero no había posibilidad, no hubo posibilidad de hacerlo y fracasó por la cantidad de producción que no era rentable el lavadero. Se pensó inclusive traer lana de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de Chubut, pero se complicaba porque el valor agregado de la lana propia se mezclaría con lana de otros lugares, que está grabada, entonces se complicó. Entonces lo que tenemos que buscar no solamente es la producción, ¿no es cierto?, local, sino también darle un valor agregado a esa producción. Exactamente. Entonces, con la lana lamentablemente nos fracasó, pero bueno, habría que buscar otras alternativas, ¿no es cierto? Claro, sí, yo por ahí lo usaba como ejemplo del decir, antes se podía vivir de eso, entre comillas, ¿no? O sea, antes estamos hablando hace mucho tiempo. Pero sí, me refería justamente a esto de darle un valor agregado y decir, por ejemplo, lo que podemos ver en un armado de muebles, de sillas, con respecto a la lenga. O sea, poder explotar nuestros recursos naturales y llevarlos a una elaboración más profunda y que terminen en un bien final, que nosotros seamos los que exportamos ese bien final. Se está trabajando mucho con la turba. Exactamente. En este momento. Se está trabajando mucho con la turba como producto originario, ¿no es cierto? Inclusive se hizo no específicamente para la turba, pero sino para pequeños emprendimientos, se hizo un procedimiento simplificado de acreditación para que esas empresas no tengan grandes gastos en cuanto a la acreditación de origen, ¿no es cierto? Pero que básicamente es una acreditación de origen por costo-precio como era el sistema anterior, ¿no es cierto? Pero bueno, se le quitaron algunos elementos o se facilitó para que puedan hacerlo y lo están haciendo y están exportando, que por lo menos creo que están exportando bastante bien eso, ¿no es cierto? Lo cierto es que la ley tuvo un éxito magnífico porque hablábamos de crecimiento poblacional y yo pensaba que en el 72 por censos no había más o menos 14.000 habitantes y hoy estamos superando los 200.000 un poco más. Entonces yo digo, la ley cumplió con el objetivo totalmente. El objetivo está cumplido. Ahora el tema es que el gobierno tiene que pensar que logró el objetivo, pero que esas personas se tienen que poder quedar. Claro. O sea que todos los proyectos de los que estamos hablando tienen que estar juntos, porque en realidad el crecimiento poblacional exige un crecimiento de oferta de trabajo también, ¿no? Sobre todo en una posición estratégica como tiene la isla, ¿no? En materia de petróleo, de océano. Además Seguro. yo creo que es lindo decir de que esta isla nos dio muchas oportunidades a muchos de los que vivimos acá. Yo, por mi parte, no soy nacida en Tierra del Fuego ni en Río Grande, vine a los 3 años, me considero fueguina, no me voy a ir de esta isla, pero en su momento a mi familia les dio oportunidades de crecer como a muchos de los que estamos acá. Nos dio la oportunidad de crecimiento profesional, de recibir una buena educación, de tener un trabajo pago, de poder proyectar más a futuro. Y nos dio muy buena calidad de vida a muchos de los que estamos acá. Es una provincia muy rica que cuando tuvo la oportunidad de darle a los argentinos beneficios se los dio. Y yo creo de que ahora es nuestro turno de devolverle un poco a la isla
nuestra ayuda como la isla nos la brindó en su momento. La verdad que escuchándolos a ustedes yo creo que la ley no se discute, que el subrégimen tampoco, que es una necesidad, o sea, uno trata de buscar alternativas, pero siempre volvemos a la misma situación, o sea, es una necesidad. Tenemos que diversificar la industria, sí, por supuesto, tenemos que crecer, tenemos que mejorar tecnológicamente, hay un montón de cosas para hacer, pero la verdad que de esta conversación que tuvimos hoy me parece que de lo que no nos quedan dudas es que necesitamos la ley, o sea, que hay que seguir estudiándola, hay que seguir profundizando y apropiándonos de la letra de la ley para ver qué más podemos aplicar, qué más podemos hacer conocer para que entre todos la podamos sostener. Totalmente. Bueno, una usina para eso es la universidad, ¿no es cierto? El rol docente dentro de esto, ¿no? Porque la docente propone este tema, entonces los estudiantes se interiorizan y eso es una forma de empezar a activar dentro de la población, sobre todo de las jóvenes, la que está acá en la universidad, ¿no? A todos, y darle el valor, o sea, llevarlos a estudiar, a leer, a defender en base a a conocimientos, ¿no? A defender con fundamentos, ¿no? Seguro. Eso es lo más importante. Aparte yo pensaba, es una ley viva, porque no es una ley que se lee y uno termina de estudiarla, terminó el examen, cerró el librito y se olvidó. No. Vive con nosotros en lo cotidiano. Estamos todos los días pensando en la ley de alguna forma, desde si nos cobraron el IVA o no. Eso ya es un cuestionamiento que nace en la ley 19640, que así la verdad que a Ana María y a todos los estudiantes les estamos súper agradecidos, tienen este espacio abierto para venir cuando quieran y sigan trabajando y comenten este trabajo con sus conocidos porque eso es lo que nos va a hacer que podamos seguir creciendo, que podamos defender nuestra provincia y que podamos seguir habitando este lugar que todos lo sentimos como propio, ¿no? Bueno, doctora, tiene acá los últimos minutos para dar una conclusión al programa. Bueno. ¿Y qué tal también le pareció? Me pareció buenísima la oportunidad que nos dieron, agradeciendo a la coordinadora del IDEI, a la contadora Clas, a Heraclio Lanza, al contador Lanza y al programa que nos recibió y nos hizo sentir como en casa, pese a que es nuestra primera experiencia radial. Quiero agradecer también a mis alumnos por haberse sumado a la idea, por el interés que pusieron y porque de algún modo les quedó una semillita de inquietud y de seguir trabajando. Bueno, agradezco a todos y espero que en futuro podamos tener decisiones políticas que hagan mantener, de nuestros gobernantes, que hagan mantener la ley 19640, porque en definitiva es defender nuestra soberanía. Con una visión bien federal, ¿no? Exactamente. Sea, sin olvidarse que es la provincia joven de Argentina, Tierra del Fuego. Chicos, ¿alguno de ustedes quiere dar una conclusión? No, bueno, sí. Nada, muchas gracias por invitarnos y bueno, nada, gracias por el espacio, la verdad que es muy interesante la charla, muy nutritiva también, que es lo importante para que cualquiera que esté escuchando pueda seguir entendiendo cada vez más y un poquito más sobre esta ley tan importante para nosotros, ¿no? Creo que es sumamente importante y nada, seguir. Muchas gracias a todos. Yo quiero agradecerle principalmente a la profe por darnos esta propuesta que no había sido tocado por otra cátedra. Y a nuestra ex coordinadora de carrera, que va a seguir teniendo el espacio. No, por supuesto, siempre estamos acá, somos un equipo. Sí, por apoyarnos en nuestra formación profesional y por, como bien dijo la profe, dejarnos esta semillita para nosotros seguir trabajando a lo largo de la carrera. Y obvio el espacio que brinda la universidad para nosotros hoy poder estar acá hablando sobre un proyecto que salió en la materia, porque fue básicamente un trabajo que nos dio la oportunidad de hoy estar acá hablando de una ley tan importante. Bueno, recuerden que estamos todos los martes a las 15 horas acá en este espacio. Pueden venir cuando quieran porque es un espacio abierto y siempre pensando en esto que decimos, crear un espacio de identidad para todos los fueguinos a través de
nuestros derechos y también nuestras obligaciones, ¿no? Pero bueno, los esperamos cuando quieran y nuevamente muchas gracias por haber venido. Invitamos a todos los alumnos que quieran hacer proyectos similares respecto de la ley, a que se pongan en contacto con nosotros, para que podamos debatirlos como hoy. Bueno, cerramos y bueno, agradecerles a todos nuestros invitados y a los docentes acá presentes que nos acompañaron. Y bueno, cerramos el primer programa de este nuevo ciclo 2019 y espero que sigamos teniendo muchos más invitados y acompañados seguro por compañeros que nos conocemos acá y que aparte estamos construyendo este conocimiento en conjunto, ¿no? De la isla, de nuestro desarrollo territorial sobre todo, ¿no? Es muy importante. Así que bueno, gracias Emma por haberme acompañado. No, de nada. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.